Buenos días, soy el profesor Alejandro López. El día de hoy vamos a estudiar el tema que lleva por título La burguesía y las revoluciones liberales. Y precisamente el aprendizaje esperado es el de identificar el papel de la burguesía en las revoluciones liberales. Y empezamos con el subtema La formación de Estados Unidos de América. La colonización inglesa en América del Norte comenzó a principios del siglo XVII, cuando comunidades religiosas protestantes fundaron algunas colonias en la costa del actual estado de Massachusetts. En 1620, del barco Mayflower desembarcó un primer grupo de colonos ingleses que buscaban practicar en libertad su religión y dedicarse a la agricultura y al comercio. Las colonias inglesas se expandieron por toda la costa este y a lo largo de la cordillera de los Montes Apalaches, desde Canadá, ocupada por Francia, hasta la Florida, colonia de España. Esa área geográfica se conoció como Nueva Inglaterra. Para la segunda mitad del siglo XVIII se habían consolidado 13 colonias en América del Norte. 1. Nuevo Hampshire. 2. Massachusetts. 3. Rhode Island. 4. Connecticut. 5. Delaware. 6. Nueva York. 7. Nueva Jersey. 8. Pensilvania. 9. Maryland. 10. Virginia. 11. Carolina del Norte. 12. Carolina del Sur. Y 13. Georgia. Esas eran las 13 colonias. Desde 1660, Inglaterra trató de restringir el tráfico de mercancías para controlar el comercio de las colonias, de sus colonias. A los colonos no se les reconocía frente al Parlamento y se les envió un ejército que ellos mismos tenían que pagar. La relación entre las 13 colonias inglesas y su metrópoli se deterioró con la Guerra de 7 años, conocida como la Guerra de los 7 años, entre Francia e Inglaterra. Esta guerra se lleva a cabo entre los años 1756 a 1763. Debido a los gastos que originó este conflicto, la corona inglesa aumentó a los colonos los impuestos sobre el azúcar, el café, el té, el vidrio, los textiles y otros bienes. También se les obligó al pago de estampillas, o el llamado impuesto del timbre, sobre libros, periódicos, folletos y documentos legales. Todas estas acciones, impuestas por el rey Jorge III, afectaron a los colonos, sobre todo a los burgueses, quienes se rebelaron contra las medidas impuestas por la corona inglesa. En 1774, los representantes de las 13 colonias suspendieron el comercio con Inglaterra. Al año siguiente, los americanos se enfrentaron a las tropas reales británicas y George Washington asumió el mando del ejército americano. El 4 de julio de 1776, Thomas Jefferson dio a conocer la Declaración de Independencia, en la que por primera vez se enunciaron los derechos del hombre bajo los principios de la Ilustración, que son vida, libertad y la búsqueda de la felicidad. Los colonos triunfaron en 1783 y consiguieron que Inglaterra reconociera su independencia. La independencia significó el nacimiento de una nueva nación, Estados Unidos de América, que fundamentó su existencia en la voluntad de sus habitantes de ser libres. La Constitución de los Estados Unidos de América, inspirada en la ideología de la Ilustración, estableció la soberanía popular, la división de poderes y la supremacía federal. Así se formó el primer Estado democrático del llamado mundo moderno, que sirvió de ejemplo para otros países. El siguiente subtema, la Revolución Francesa. A finales del siglo XVIII, Francia era el estado más poderoso y más poblado de Europa. Era uno de los países donde se había extendido la Ilustración y la independencia de los Estados Unidos de América había causado un fuerte impacto. La Revolución Francesa inició en 1789 y sus causas fueron diversas. En general, la difusión de las ideas ilustradas entre la nobleza, el clero y una parte del tercer estado, especialmente la burguesía,
provocó una fuerte crítica del sistema absolutista. Al mismo tiempo, existía un gran descontento por las marcadas desigualdades sociales. Las finanzas del reino habían empeorado debido a la Guerra de los 7 Años, a los excesos y lujos de la corte y al apoyo de Francia a los colonos ingleses de América. En 1788, la creciente deuda pública llevó al monarca Luis XVI a incrementar los impuestos al tercer estado. La producción agrícola descendió y se elevaron los precios, lo que generó escasez de alimentos y muchos descontentos en el pueblo. Un año después, para tratar de resolver la grave crisis del reino, el rey convocó a una reunión de los 3 estados generales, que no se había reunido desde 1614. Ante los rumores de que el rey disolvería la asamblea, el pueblo de París se sublevó y atacó la fortaleza de la Bastilla, la cual se utilizaba como prisión. Este enfrentamiento marcó el inicio de la Revolución. En 1789, la Asamblea del Tercer Estado presentó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, documento en el que se estableció la igualdad ante la ley, la libertad política ante el Estado y la garantía de la propiedad privada de los miembros de la sociedad francesa. El modelo político elegido por la Asamblea fue inicialmente la monarquía constitucional. En 1792, el rey Luis XVI fue encarcelado, acusado de traicionar a Francia, al haber pedido ayuda a Austria para acabar con la revolución. Por ello, el gobierno se vio obligado a abolir la monarquía, proclamar la república y declarar la guerra a Austria. En 1793, los revolucionarios más radicales llamados jacobinos, encabezados por Jean-Paul Marat y Maximiliano Robespierre, asumieron el poder mediante un golpe de Estado e iniciaron la persecución contra los partidarios de la monarquía. A esta etapa de la revolución se le conoce como la época del terror, pues el gobierno ejecutó en la guillotina a miles de personas, entre ellos al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta. Posteriormente gobernó un grupo de políticos conocidos como Directorio. Los militares abrieron paso en el gobierno revolucionario y uno de los más destacados fue Napoleón Bonaparte, quien asumió el poder en 1799. Napoleón puso fin al Directorio e inició el periodo del Consulado. El ascenso de Napoleón al poder marcó el fin de la Revolución Francesa. Estos dos acontecimientos, la formación de Estados Unidos de América, la Guerra de los Estados Unidos de América, o de las llamadas 13 colonias inglesas, así como la Revolución Francesa, son consecuencia del pensamiento ilustrado que ya habíamos estudiado en la clase pasada. Entonces, estas revoluciones liberales fueron influidas por esta doctrina, por esta filosofía, por este pensamiento, y fue la burguesía, una nueva clase social constituida por comerciantes, por intelectuales, quienes lideraron estas luchas, estas batallas, estas aspiraciones e hicieron realidad una gran cantidad de principios del pensamiento ilustrado. Estos son los dos temas que el día de hoy estudiamos, que revisamos. Vamos a pasar con la tarea. La tarea es sencilla. De la explicación que se ha dado de los dos subtemas, del gran tema de la burguesía y las revoluciones liberales, vamos a elaborar una síntesis ejecutiva. Esta se va a elaborar en una cuartilla, en una hoja o en 28 o 30 renglones de su cuaderno. Entonces, revisen el material, obtengan las ideas más importantes y las van a plasmar en su cuaderno. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Les deseo un feliz año nuevo 2021. Gracias por escucharme. Saludos para ustedes y para sus familias. Que Dios los bendiga y hasta luego.